Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistarla en su casa en Chimalistac y le hice esta pregunta. Un escritor, le preguntaba en aquella ocasión a Elena, se compromete, aún indirectamente, con una causa. Es eminentemente político, aunque se denomine como lo contrario. En su trabajo, Elena, literario y extraliterario, usted se ha erigido como una partidaria de las minorías. La vimos en la Selva Lacandona en aquella memorable convención, la admiramos por sus declaraciones y su trabajo. Por Paulina, la niña madre, nos entristecimos con usted cuando la fuerza pública allanó la UNAM para acabar con la última huelga, entre muchas otras cosas. ¿Qué la motiva a Elena a tener esta actitud? ¿Por qué esa lucha por reivindicar los derechos de los otros? ¿Cuándo tomó esa decisión? Y si existe un porqué, ¿por qué? Contesta Elena. En general yo he tenido poco acercamiento por instinto o por inclinación natural con el poder y poco acercamiento con los medios que ya conozco. Por ejemplo, con el grupo social, ese mismo grupo social al que pertenezco. ¿Por qué? Porque para mí es previsible. No necesito pensar mucho para saber cómo va a reaccionar, a qué hora va a reaccionar y cómo va a ser. Qué es lo que le va a impresionar y qué es lo que va a rechazar. Mientras que todo lo que me parece distinto, o que se oye feo decir me es ajeno, pero en cierta manera me brinda una sorpresa o me brinda un nuevo conocimiento. Es algo a lo cual yo voy corriendo y con la lengua de fuera, porque me suscita un gran interés, una gran, enorme curiosidad, una hasta podría decir pasión. El lunes 14 de mayo de este año, durante un homenaje que se le realizaba en la UNAM por su cumpleaños número 80, Poniatowska decía: los jóvenes son mi fuerza, mi inspiración y mi orgullo. Creo en ellos como en el santo niño de Atocha en el que confiaba Jesús Apalancares. Sin ellos no tendría sentido de crear un día así y otro también desde el año de 1953 hasta la fecha. Sin los jóvenes, México estaría irremediablemente perdido, sin aliento, sin nadie por quien luchar, sin vuelo, sin futuro. Admiro a los jóvenes porque insisten y a veces logran su sueño, a pesar de que México hoy por hoy es el país del desempleo. Sin embargo, son los jóvenes los que se ponen de pie porque la marginación los hace sensibles a la injusticia y defender a los menos favorecidos. Se identifican con los grupos que los gobiernos se encargan de sepultar y resucitar cada 6 años con fines electorales. A lo largo del tiempo han sido solidarios con los ferrocarrileros, con los mineros, con los indígenas, con los campesinos, con los zapatistas, los paracaidistas, las madres de desaparecidos, con las familias víctimas de la violencia por la guerra del narcotráfico, y son ellos quienes apoyan las grandes causas sociales de nuestro país. Bueno, sin más les leo esto porque realmente es poquito el tiempo que disponemos, ¿no? Siempre con una pluma y una libreta a la mano y con esa hermosa mirada cargada de curiosidad, Elena Poniatowska ha escudriñado la vida pública de México a través de los testimonios de sus más diversos protagonistas. En la época en que el silencio indigno y servil en la prensa nacional encubría vergonzosamente la matanza de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, Elena trabajó sigilosamente entrevistando estudiantes, amas de casa, profesionistas, sobrevivientes del 2 de octubre, activistas, familiares de víctimas, para que dieran su testimonio, para que entre todos recrearan el ambiente de los años 60. La Noche de Tlatelolco es un libro imprescindible para quien quiera entender el México contemporáneo, no porque contenga explicaciones teóricas, sino porque es un libro que nos entrega las voces vivas de actores y espectadores del movimiento social más importante de la segunda mitad del siglo pasado, que impactó la vida política y cultural de México hasta nuestros días. En ese texto, articulado con las más diversas voces, nos entrega la experiencia palpitante de los dirigentes estudiantiles y del ciudadano común que se sumó a esta causa, la causa de una sociedad harta del autoritarismo del PRI, ese monolito omnipresente conformado por demagogos, déspotas y trepadores de todo tipo, que logró construir un totalitarismo por relevos, un simulacro de república y democracia sustentado en la corrupción y el cinismo, que no solo no hemos logrado superar, sino que ahora lo tenemos de vuelta en el poder, en una encopetada versión que se nos presenta con los brazos abiertos, sonriente y renovada.
Elena nos entrega el testimonio doloroso e indignado de quienes vivieron la represión y el espanto de aquella noche en la Plaza de las Tres Culturas. La noche de Tlatelolco es también la crónica del horror, de lo que nunca debió ocurrir y de lo que nunca debemos permitir que vuelva a ocurrir. Ante la vergonzosa falta de información en la prensa nacional, este libro vino a colmar un vacío en la opinión pública. El bien documentado libro de Ramón Ramírez sobre el movimiento estudiantil había aparecido un par de años antes, en 1969, pero no estaba dirigido a un público amplio. El carácter periodístico del libro de Elena y la forma de bricolage en la que está concebido le dio una ligereza que logró una hazaña editorial. En un país de escasos lectores, agotó 14 ediciones de febrero a diciembre de 1971. La protesta juvenil, es el último párrafo, de aquellos años no fue solo una lucha por los derechos humanos y civiles más elementales. No fue únicamente una sonora demanda de justicia, democracia y libertad de expresión a un Estado encabezado por un presidente soberbio y agresivo, aficionado a los rompecabezas antes que a los libros, enfermo de gastritis y estreñimiento, un hombre corajudo que nunca entendió la época que le tocó vivir. La protesta juvenil no solo fue el movimiento de los estudiantes enfrentados a la torpeza criminal de Díaz Ordaz y Luis Echeverría, movimiento que llenó las calles y las plazas y llegó a repartir 600,000 volantes diarios para compensar el sometimiento de los periodistas al gobierno. La protesta juvenil fue también un fenómeno cultural que se extendió por el cuerpo social mediante el contagio instantáneo que provoca el compartir los gustos, hermanar las disidencias y celebrar el rechazo a una sociedad que solo apuesta por el trabajo enajenante, la eficiencia competitiva y el consumo hasta el hartazgo. Esta expansión contracultural colocó en el centro de atención no el deber, sino las ganas, y no el sacrificio, sino el placer, y con ello la exaltación del cuerpo y sus sensaciones, algo que la tradición judeocristiana había censurado desde siempre. Gracias. Gracias. Uno de los panelistas comentaba que estaba sorprendido sobre qué hacía acá. Yo les voy a garantizar que posiblemente yo sea el que menos tiene algo que hacer aquí, sí, el más extraño. Yo me dedico al área de los negocios. Hay gente que de plano no va a captar, a lo mejor no va a decir este cuate que hace entre estos panelistas que traen un discurso de izquierda, que traen un discurso de reivindicaciones, etcétera, y pensarán muchos de qué manera puede homenajear este panelista a Elena Poniatowska, siendo que, no me da pena decirlo, soy un convencido del neoliberalismo, del consumo, de las virtudes de la sociedad de mercado, ¿sí? Bueno, entonces, primero yo dije, bueno, es por la cercanía a Alonso, porque conozco a Felipe, ¿por qué razón me habrán escogido? Pero bueno, aquí estoy. Y mucha gente dice, la izquierda y los negocios son incompatibles, ¿no? En este homenaje a Elena Poniatowska, desde la perspectiva de los negocios, Elena ha sido maravillosa. ¿Y por qué? Porque los negocios comparten un objetivo con la izquierda, con las reivindicaciones sociales, con la gente que lucha por los derechos humanos, por la gente que lucha contra el autoritarismo. ¿Qué comparten los negocios? No hay un buen entorno para los negocios si no hay competencia, si hay autoritarismo, si un duopolio controla la televisión, si un multimillonario controla la telefonía. Eso va contra la esencia del capitalismo. Lo que tenemos en México es una perversión capitalista. Y gente como Elena Poniatowska, al denunciar el autoritarismo, al denunciar a los monopolios, está haciendo la labor de crear una sociedad abierta que conviene a la gente de izquierda, que conviene a los negocios, y en este aspecto coincidimos ambos. De hecho, yo recuerdo la última participación de Elena en un programa de televisión, creo que fue la última, es en el espacio que tiene en Televisa, fue la semana pasada,
precisamente se lanzó a criticar a la televisora y a criticar a la otra gran televisora, TV Azteca, en el espacio que le proporciona Televisa. Creo que ese es el mérito de Elena Poniatowska, su papel como desarticuladora de esta sociedad interpretada como capitalista, pero que solo es una perversión de algo. Voy a terminar diciendo algo, va a ser anatema para la mayoría de los que están acá, algo tan hermoso como el capitalismo. Gracias. Elena Poniatowska Amor cumplió ya 80 años y nunca ha querido corregirse. Sigue acostándose cada noche con la tristeza de saber que en México muchos niños están yendo a la cama o se encuentran ya en ella con los estómagos vacíos. Sigue pensando que el nuestro es un gran país, muy rico, pero que solo algunos lo han aprovechado, aprovechándose a la vez de los demás mexicanos, los otros, los muchos, campesinos, mujeres, niños de la calle, madres solteras, obreros de salarios mínimos, trabajadores domésticas, indígenas y más mujeres. Pero además, Elena ha sido incorregible porque no le basta con pensarlo, además lo dice en conferencias y hasta por la tele. Y peor aún, lo escribe en hermosos libros llenos de páginas y de palabras, en artículos de periódicos y de revistas, pero sobre todo en libros imprescindibles, en páginas que nos cuentan cosas que le suceden a otras personas y que nos conmueven y que nos hacen pensar. Describir venturas y desventuras, muchas veces más de estas segundas que de las primeras, de personas y personajes como Jesús Apalancares, como Leonora Carrington, como los estudiantes sobrevivientes de la masacre del 68, como Demetrio Vallejo o Guillermo Haro, como las costureras que se quedaron sin trabajo tras el sismo del 85, que sacó a la luz las condiciones de explotación en que habían pasado desapercibidas, y de Diego Rivera y de Kiela, y de tantas y tantos otros, personas de carne y hueso o de pulmones de fantasía como la vendedora de nubes que la misma Elena es. Generosa y pródiga, no solo con las causas de los desamparados, sino también con la inteligencia, porque en sus entrevistas ha pasado todo México, pero todo México de la creación y del ingenio, todo México de las letras y los muros, de la pintura y la educación, de la danza y la pantalla, de la grandeza y de la solidaridad. Todo México, Elena, se lo debemos. Y bueno, Elena, que a sus 80 años sigue siendo incorregible, insisto, todo México se lo debemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Faltó a Jorge decir que tengo un complejo de Edipo, fuertísimo. Por eso estoy aquí. A mí realmente hablar en público y hablar de Elena, que es mi madre además, es muy difícil, me cuesta muchísimo trabajo, porque pues, siempre hablar de la madre es difícil, ¿no? Es cuando les preguntan a ustedes, oye, ¿quién es tu madre? ¿No? O también te dicen, pues, está tu madre, ¿no? Por eso es difícil. Y empiezo esta participación con un texto muy, muy chiquito de ella, que a mí me la describe, a mí como hijo me la describe. ¿Me quieres? Sí. ¿Y tú a mí? Sí. También yo te quiero. Así de fácil es la comunicación, dice Elena. Entonces, un poco, creo que Elena es eso. Elena es una mujer que escucha, una mujer que tiene dos grandes virtudes. Una, saber escuchar y saber ver al otro, ¿no? En La Noche del Tlatelolco, ella lo que hace es juntar y ordenar todas las voces de Tlatelolco, ¿no? Ella dice, La Noche de Tlatelolco para mí es el gran coro del 68, el gran coro que yo lo escuché y lo supe meter en un libro, pero lo hace también después en Las Voces del Temblor. En Las Voces del Temblor, en el 84, lo dice, ¿no? Y hay muchas cosas que ella tiene como referentes. Yo ahorita voy a tratar de recordar parte del texto de La Noche de Tlatelolco, cuando hay una mujer que se cae varias veces al agua, ¿no? Y esta mujer va con el novio, y esta mujer dice al final al novio, hay todo un fragmento que dice, sí, sí me quieres, sí, quieres seguir conmigo, sí, quieres que te haga el amor, sí, vámonos, sí, ¿no? Y es un poco como Elena se da cuenta de lo que le está pasando a los jóvenes, lo que le está pasando a la gente,
cómo tiene esta mirada para ver más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? O de lo que yo veo, por lo menos, no sé si ustedes verán un poco más allá que yo. Y también en el temblor que acaba de pasar, por eso lo cito, ¿no? En septiembre, ella también habla de cómo un brigadista empieza a hablar de los clavos y dice: estoy quitando los clavos a las cajas, hay 2 clavos, tengo que meter a estas niñas, no quiero que se rasguen. Y al final el brigadista dice: pero si lo único que es, me doy cuenta que al final lo único que es un pedazo de carne muerta, ¿no? Entonces empiezo un poco así diciéndoles que Elena lo que tiene es una visión muy plural, yo creo que muy completa del mundo, y tiene una visión de gran amor por el prójimo. Sí, como empezaba los ponentes que estuvieron antes que yo, sí es una mujer que viene de Francia, llegan en el 41, de una madre mexicana nacida en Francia, aristócrata, y de un padre no polaco, sino de descendencia polaca, también en Francia. Entonces ella vive toda su niñez una vida muy parecida a la de Leonora Carrington, tomando su último libro de Leonora Carrington. Tiene una vida muy parecida a la de Leonora, y después empieza a escribir en el 56 con Los Quicos, ¿no? Entonces un poco la visión que yo tengo de Elena como hijo es de una mujer que escribe, que está atrás de una máquina de escribir, y que lo que busca es darle voz a los que tienen voz, pero sin embargo no pueden tener este micrófono y no pueden magnificar su voz o hacerse escuchar por varios. Elena, para mí como escritora, ya si después me quieren preguntar para mí como madre cómo es, me lo preguntarán, como escritora es un poco ese magnófono que está ahí en Las Voces del Temblor, en Nada Nadie, en La Noche de Tlatelolco, mismo en La Vida de Jesusa, mismo en otros libros. ¿En cuál? En el Subcomandante Marcos, también hay eso. Pero también lo que es impresionante, ahorita que tocaron lo del Subcomandante Marcos, es, yo me acuerdo en el 94, cuando tuvimos oportunidad de ir a ver al Subcomandante Marcos, y él empezaba a mandar todos esos artículos, ella decía: yo también quiero aprender. Una mujer que en el 94, es decir, tenía 60 años, 58. Una mujer que decía: yo también quiero aprender de internet, yo también quiero saber qué es medios masivos de comunicación, yo también. Tiene esa curiosidad, y ahorita viendo a Mariano aquel lado con Libus Quicus, Elena Poniatowska sigue siendo ese Libus Quicus que se impresiona con todo lo que ve, con todo lo que hace. Y hablándole un poco a los jóvenes, ella dice que su fuente son los jóvenes, sus grandes amores son los jóvenes, sus grandes, la que la alimentan son los jóvenes. Ella todo el santo día, en casa de Elena, está rodeado de jóvenes, ¿no? Todo el santo día hay jóvenes que la apoyan, que la quieren, que la ayudan, que le quitan tiempo también, pero ella, su fuente es los jóvenes. Y yo me acuerdo antes del 132, 2 días antes, da una conferencia en Libero y habla un poco de esta fuente que es la juventud, esta fuente que es la juventud, que hace 44 años, hoy hace 44 años, explotó de sus propias palabras. La noche de Tlatelolco, y no la noche de Tlatelolco, sino el 68, la matanza del 2 de octubre, lo que dio es darle fuerza a estos jóvenes y decirle al gobierno: aquí estamos, ¿no? Esto nos gusta y esto no nos gusta. Sin embargo, no son escuchados. 10 días después, el 12 de octubre, se hacen las Olimpiadas. Entonces, yo creo que vamos a pasar a otra cosa. Muchísimas gracias por escuchar.